Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Hoy vamos a seguir hablando de lo que viene a ser la administración de las finanzas de corto plazo. Vamos a ir hablando de qué herramientas tenemos para tener una buena administración del capital de trabajo, como viene a ser el tema de la liquidez. Ahora vamos a agregar un ingrediente más, que son las utilidades. Entonces, hoy vamos a hacer la planeación de las utilidades. Es decir, en otras palabras, vamos a proyectar los estados financieros pro forma. Básicamente vamos a trabajar con dos estados financieros que ustedes lo conocen muy bien, que vienen a ser el estado de resultado y el balance general. ¿Qué son los estados financieros proyectados? Es el proceso de planeación de las utilidades. Aquí lo que hace es centrarse en la elaboración de los estados financieros pro formas. También podríamos decir que los estados financieros proyectados son estados que pronostican la posición financiera de la compañía y su desempeño a lo largo de un periodo de años. Es decir, pero siempre pensando en el futuro. Los ejecutivos financieros o los directores financieros o gerentes financieros de una empresa son los encargados de proyectar estos estados financieros. Luego, una vez que estos los proyecten, ellos podrán analizar si el desempeño futuro de la compañía corresponde a los objetivos generales o a las expectativas de los inversionistas. Entonces, uno de los propósitos de que nosotros elaboramos los estados financieros es de que analizan el desempeño futuro de la compañía, si se asemejan o ayudan a cumplir los objetivos generales de la empresa. También los estados financieros pro formas sirven para estimar el efecto de los cambios operativos propuestos. Por lo tanto, los ejecutivos financieros dedican bastante tiempo a los análisis hipotéticos, es decir, a los supuestos que nosotros vamos a utilizar para poder proyectar estos estados financieros pro formas. Por medio de estos estados, también se prevén las necesidades futuras de financiamiento, ¿no? Es decir, si vamos a requerir algún financiamiento en el futuro. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene varias aplicaciones los estados financieros pro formas. Obviamente que para poder realizar una planificación financiera, como ser la planeación de las utilidades, primero tenemos que hablar de los planes estratégicos de la empresa en forma global. Aquí podemos hablar del propósito de la empresa, que viene a ser con la declaración de la misión, visión, valores de la empresa, ¿no? Eso iniciamos con el propósito de la empresa. Luego, una vez ya que la empresa haya definido el propósito y su alcance y sus objetivos, porque también hay que ver esos temas, tendríamos que formular los planes de operación, ¿no? Los planes de operación ya estos son más de corto plazo. Es aquí donde ya va a ingresar la planeación de las utilidades que vienen a ser los estados financieros. Ahora, para poder elaborar estos estados financieros pro formas, se requieren dos informaciones o dos tipos de información. Lo primero que se requiere son los estados financieros del año anterior o de los años históricos. Requerimos los estados financieros históricos. Luego también requerimos el pronóstico de las ventas del año siguiente y la elaboración de varios supuestos. Por eso, en el momento de que hayamos definido finanzas, que era el arte y la ciencia de administrar el dinero, habíamos dicho que las finanzas no es una ciencia exacta como tal, sino que las finanzas hace estudio a un negocio
que para tomar decisiones financieras nos basamos en varios supuestos, ¿no? Entonces, es aquí donde vamos a utilizar estos supuestos para poder proyectar. Entonces, necesitamos información de los estados financieros históricos y también necesitamos los presupuestos de ventas y algunos supuestos que nos van a ayudar a proyectar estos. ¿Queda claro? ¿Por dónde debemos iniciar? Una vez ya obtenido la información histórica de los estados financieros y tenemos los supuestos que nos van a servir Dame una para proyectar, bolsita, hija. debemos iniciar construyendo o pronosticando el estado de resultado. Debemos iniciar por el estado de resultado. Porque a partir de los rubros que contiene el estado de resultado, se puede definir los niveles de actividad de la empresa hacia el futuro. Porque en el estado de resultados mostramos las ventas. A partir de las ventas pronosticadas, voy a empezar a pronosticar las compras, los requerimientos de insumos, los requerimientos de la mano de obra, de activos fijos. Echarlo eso ahí, ¿No? la basura. Lo que no vas a necesitar me lo das. Para que hagas basura. Yo no quiero basura. Cuando pronosticamos el nivel de ventas o el presupuesto de ventas, automáticamente van a haber movimiento en varios rubros. Por ejemplo, podemos hablar los gastos comerciales que están directamente ligados a las ventas. Las materias primas, por ejemplo, materiales, que son los insumos. Los activos fijos que se van a requerir para sostener el nivel de ventas. Si usted quiere crecer en sus ventas o va a incrementar en ventas en un porcentaje, tiene que ver también su capacidad de instalar. Si en caso supera la capacidad de instalar las ventas pronosticadas, pues tendría que realizar una nueva inversión en una nueva máquina, ¿no? Entonces, una vez ya concluido con la proyección de los estados, del estado de resultado en este caso, ya recién empezaríamos a proyectar el balance general. El balance general, dentro de los rubros que también podríamos decir que están ligados a las ventas, vamos a tener, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Vamos a tener los inventarios, vamos a tener las cuentas por pagar, que corresponde a proveedores, y las inversiones en activos fijos. Estos son, si ustedes quieren, los rubros importantes del balance general. Cuentas por cobrar, que son por las ventas a crédito, inventarios, los stock de mercadería de materia prima, semiterminado o producto terminado, cuentas por pagar, a proveedores de las materias primas e insumos, y las inversiones en activos fijos que nos van a servir para poder transformar las materias primas en productos. Aquí, por ejemplo, tenemos una tablita donde ya ustedes lo conocen seguramente, que lo han podido ver en la materia de análisis de estado financiero, ¿no es cierto? De cómo se calculaba el plazo promedio de inventario, es decir, los días que se tardan en renovar los inventarios. Por otro lado, tenemos el plazo promedio de cobro, los días que demoran en recuperarse, plazo promedio de cobro, las ventas a crédito o las cuentas por cobrar, y el plazo promedio de pago. El plazo promedio de pago, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas ecuaciones que nos permiten determinar, ¿no? Entonces a partir de aquí seguramente nosotros vamos a empezar a utilizar y despejar algunas ecuaciones que nos van a ayudar a determinar los importes tanto para los inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Pero esto vamos a ver un poquito más en la práctica para que
lo podamos entender de la mejor manera. Bien. Otros supuestos que es importante también tomar en cuenta son aquellos que van a permanecer, o aquellos rubros que van a permanecer sin variaciones, que no necesitan renovarse ciertos activos, por ejemplo, que no estarían con relación con las ventas, como podríamos hablar terrenos, por ejemplo, edificios, ¿no? O la construcción en sí, ¿no? Que no tienen relación con las ventas. Sino que esto más tendría relación con la ampliación de la infraestructura o pensar en una nueva sucursal. También otros rubros que por ahí no hemos tocado son las Dame la deudas, tijera. ¿no? Las deudas. Entonces, para aquí también necesitamos conocer o precisar cuáles son las características o las condiciones del crédito, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, bueno, los usos? Ya habíamos nombrado un poquito de los usos, ¿no? Que nos ayuda a determinar, por ejemplo, o analizar el desempeño futuro de la empresa, ¿no? Es uno de los usos que se lo puede dar a los estados financieros pro forma. También nos ayuda a determinar si en los periodos posteriores vamos a requerir algún financiamiento. Y también nos ayuda a estimar los cambios operativos propuestos que se puedan presentar. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en esta presentación, pero yo prefiero ayudarlos con un caso de su guía que tienen, que ustedes tienen que ir desarrollando, pero conmigo vamos a hacer uno de ellos. ¿Ok? Les voy a ayudar con uno. Entonces voy a dejar de compartir esto. Voy a compartirlos. A ver, su guía. Vamos a ver. Voy a abrir una guía. Muy bien. Esta es la guía que ustedes tienen, ¿no? Aquí tienen casos. Por ejemplo, aquí tienen un caso, que es la empresa Cruz Azul. Y los otros ya son de presupuesto de caja, son del caso anterior. Entonces aquí tienen caso 4, que es Cruz Azul, y tienen el caso ABP, los Gigantes de América. Entonces vamos a hacer este caso. Los Gigantes de América me parece que es más completo. ¿Estamos? Así que le voy a pedir, por favor, a un voluntario que pueda leer el caso. Como recomendación siempre, ¿no? Hay que leer el caso antes de poder iniciar con el desarrollo del mismo. Entonces, a ver, un voluntario. Yo, listen. Adelante. Análisis económico y financiero de la empresa Los Gigantes de América. Los Gigantes de América, Sociedad Anónima, es una empresa dedicada a la industrialización de químicos para el sector del agro. Descripción de la situación. Por razones de salud, el anterior gerente financiero se ha retirado de la empresa, dejando una buena impresión por los resultados obtenidos en la última gestión del 2019. La compañía acaba de promoverlo usted como nuevo gerente financiero y el gerente general le ha encargado realizar una planificación financiera para la gestión 2020 y de esta manera mantener los buenos resultados obtenidos hasta la fecha. ¿Será que puede bajarle un poquitito? Claro que sí. Ahora sí. Gracias. Además, le ha encargado informar el monto máximo de dividendos que podrán recibir los accionistas en la gestión 2020.
A continuación se presentan los estados financieros de las últimas 3 gestiones con sus respectivas notas y los supuestos para la proyección de los estados financieros básicos, balance general, estado de resultado y estado flujo de efectivo. Muy bien, entonces ahí tenemos una pequeña información y nos presentan estos datos históricos, es decir, estos estados financieros históricos. ¿Ok? Tenemos por un lado estado de resultado de 3 gestiones anteriores y tenemos balance general de 3 gestiones anteriores de la misma. ¿Ok? Y aquí tenemos algunas notas, ¿no? Adelante. ¿Sí? ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Las inversiones de largo plazo corresponden a inversiones en acciones que tiene la empresa en otra compañía. Los documentos a pagar de LP corresponden a la emisión de bonos corporativos, mismos que se terminarán de cancelar de aquí a 2 gestiones. Esos bonos pagan cupones anualmente del 6% y originalmente fueron emitidos a 5 años. Supuestos para la planificación financiera del 2020. Los ingresos crecerán al promedio histórico. Los costos de venta, gastos operativos, depreciaciones, intereses, ingresos no operacionales e impuestos tienen un comportamiento estable. No se adquiere nueva deuda bancaria y se debe pagar una cuota de capital igual a la gestión 2019. La empresa quiere cambiar sus políticas de administración en corto plazo. Periodo de cobro, 30 días. Periodo de inventario, 90 días. Periodo de pago, 100 días. Se requieren realizar inversiones en nuevos activos fijos de $200,000. Las inversiones de largo plazo en la gestión de 2020 se tiene previsto que alcance la suma de $620,000 porque no se recibirán los dividendos, sino que serán reinvertidos en la misma. La empresa necesita un saldo mínimo de caja de $300,000. Perfecto. Entonces, esos son algunos supuestos que vamos a utilizar para empezar a proyectar este caso. Alguien levantó la manito. No recuerdo quién era. Ok. Muy bien. Entonces, este es el caso, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer ahora, una vez ya haber leído y entendido qué información nos está presentando y qué es lo que nos están pidiendo que realicemos, en este caso me dan informaciones históricas, algunos supuestos y me piden, ¿qué es lo que nos pedían? Proyectar los estados financieros para aquí. Ah, ya, miren lo que nos está pidiendo. Eso es lo que nos está pidiendo. La compañía acaba de promoverlo a usted como nuevo gerente financiero y el gerente general le ha encargado realizar una planificación financiera para la gestión 2020, es decir, para una gestión. Y de esta manera mantener los buenos resultados obtenidos hasta la fecha. Dice. Además, dice, le ha encargado informar el monto máximo de dividendos que podrán recibir los accionistas en la gestión 2020. Es decir, le está pidiendo que proyecte los estados financieros como ser el estado de resultado y balance general para el 2020 y además le está diciendo cuál es el monto máximo de dividendo que podrían recibir los accionistas en el 2020. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora lo que nos tocaría es vaciar esta información histórica en un libro de Excel. Ese es lo primero que tenemos que hacer. ¿Estamos? Entonces voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir un libro de Excel. Aquí está. Entonces aquí ya tenemos vaciado la información. Por un lado tenemos el estado de resultado y por otro lado tenemos el balance general. ¿Estamos? Muy bien. Ahora bien, lo que nos pide en este caso es proyectar para el año 2020, ¿no? Nos pide para el año 2020. Entonces, voy a copiar este formato para no estar de ahí. Fíjense, estoy copiando esto. Tengan mucho cuidado que esto es para el 2020. ¿Ok? Ese es el histórico.
Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces nos piden que proyectemos el estado de resultado y el balance general para la gestión 2020. Y también me preguntan cuánto es el dividendo máximo que podrían recibir los accionistas en la gestión 2020. Estos son los históricos. Ahora nos vamos a ir a los supuestos. Vamos a abrir una nueva hoja. Y a esta nueva hoja lo vamos a llamar los supuestos. Muy bien. Ahí está. Entonces vamos a traer los supuestos, ¿no? Que eso es fundamental. Por un lado, voy a traer los supuestos del enunciado. Imagino que nos va a servir para algo esto. Eso ahí. Bien, ahora sí. A ver. Dice lo siguiente, supuesto. Los ingresos crecerán al promedio histórico. Entonces, lo que voy a hacer es primero calcular cuál fue el crecimiento histórico de las ventas.
Entonces vamos a Por crear las favor, tu ventas. micrófono, Entonces, vamos- compañero, alguien está prendido, se escucha un niño, por favor. Bien. Bien. ¿Cómo podemos calcular el crecimiento promedio histórico? Por ejemplo, quiero calcular las ventas. Por ejemplo, ustedes tienen 2017, 1.460.000, 2018, 1.720.000 y año 2019, 1.980.000. Si yo quisiera calcular el crecimiento que ha habido en las ventas del 2018 con respecto al 2017, ¿cómo lo calcularía? Tendría que dividir Ventas de 2017 2018, dividido por 2018. ya, menos 1 en ese caso, ¿no? La otra manera sería 2018 menos 2017 dividido entre 2017. Ahí podemos ver, por ejemplo, que las ventas han tenido un crecimiento de ¿cuánto? Del 18%. Es decir, las ventas del 2018 han crecido en 18% con respecto al 2017. En el 2019, con respecto al 2018, ha tenido un crecimiento del 15%. ¿Estamos de acuerdo? No puedo calcular la tasa de crecimiento de las ventas del 2017. ¿Por qué? Porque necesitaría información del 2016. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el 2018 han tenido 18% de crecimiento de las ventas, 2019 el 15%. Esos son los crecimientos históricos de las ventas. Ahora, lo que yo tengo que utilizar es una información para poder proyectar. En este caso, tengo de dos gestiones la tasa de crecimiento de las ventas, 2018 y 2019. Ahora, la pregunta que tendré que hacerme es, ¿cuál utilizo? Hay que sacar un promedio de las dos. Sacamos un promedio, perfecto, ¿no? El promedio es simplemente sumar ambos tasas de crecimiento, dividir entre el número de datos. En este caso, podemos utilizar que hay una función promedio que podemos calcular. Entonces, fíjense que el crecimiento promedio histórico ha sido ¿de cuánto? 16.46%. Entonces, nosotros aquí podríamos utilizar esa misma tasa aquí para el 2021. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto o hay alguna consulta? No, Listen, está bien. Perfecto. Sí, Entonces, todo bien. empecemos a proyectar. Entonces, fíjense, para las ventas del 2020 ya tenemos. Las ventas del 2019 se van a incrementar ¿en cuánto? ¿O van a tener un crecimiento en cuánto? 16%. 16%. Ahí está. Si me pidieran que yo proyectara para el año 2021 también, por ejemplo, lo único que tendría que hacer que es... Ya vi el video, pero como que no entendí mucho tu comentario. Digo, la conoces, que es ella, una influencer de esas. Arrastrar, ¿no? La vez, estuve vibrando bajo, pero ya vibro alto de nuevo. ¿Escuchan? Compañera María José Antelo, por favor, su audífono. Ahí está, mira. Si me pidieran para el 2021 también la tasa de crecimiento en las ventas sería del 16%, pero con respecto al 2020. ¿Estamos? Pero en este caso no me solicitan para el 2021, simplemente hasta el 2020. Muy bien. Ya tenemos entonces las ventas proyectadas, ¿no? De acuerdo a la tasa de crecimiento histórico. Muy bien.
¿Qué más? Luego dice, los costos de ventas. Bueno, me hablan de costos de ventas. Entonces coloquemos aquí costos de ventas. Costos de ventas. Luego habla de gastos operativos. Luego habla de depreciaciones. Intereses. Ingresos no operacionales. Y finalmente el tema de impuestos. Entonces vamos a ir por punto. Dice, los costos de ventas, gastos operativos, depreciación, intereses, ingresos no operacionales e impuestos tienen comportamiento estable. ¿Qué significa un comportamiento estable? Que va a tener el mismo comportamiento que el histórico. Entonces, costos de ventas. Aquí vamos a poner, estos son los supuestos, ¿no? Supuestos, ok. Vamos, por ejemplo, estos son los costos de ventas. Estos costos de ventas dice que va a permanecer estable, es decir, sin cambios. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es un pequeño análisis vertical, preguntarme, ¿qué porcentaje corresponde los costos de ventas de las ventas? ¿Cómo lo calculamos eso? Por ejemplo, en el 2017, el costo de ventas es por valor de 700,000. ¿Qué porcentaje es 700,000 de 1.460.000? ¿Cómo lo calculo eso? Con una simple división. En otras palabras, 700,000 dividido entre 1.460.000. Es decir, representa los costos de venta de las ventas el 48%. En el 2018, 52. 2019, 51. Nuevamente, fíjense que no es un dato estable. 2017, 48. 52, 2018, 19, 51. Entonces, lo más recomendable nuevamente es sacar el promedio, ¿no? El promedio. Sacamos el promedio y le damos Enter. Entonces, esto puede ser base para poder proyectar el 2021. Muy bien. Por ahí, si alguien quisiera trabajar redondeándole en 50% neto, podría ser, no hay ningún problema. Es decir, si queremos, por ejemplo, aquí tiene algo más de 50, ¿no? 50.26. Si yo quisiera como meta simplemente trabajar con 50%, tendría que colocar redondear. Redondear con 0 decimales. Bueno, un decimal entonces. Ahí está, 50%. Si usted aumenta decimales, no hay más decimales, ¿no? Puede trabajar con eso como meta también. ¿Okay? Muy bien. Pero lo voy a dejar como estaba antes. Ok, ahí. Muy bien. Gastos operativos de la misma manera. Gastos operativos. 410,000 dividido entre las ventas. Sacamos los porcentajes, 28, 25, 24. Promedio, 26%. Ahí está, 26%. ¿Okay? Empecemos a proyectar esos dos. Entonces decimos, los costos de ventas van a representar de las ventas, ¿qué porcentaje? 50%. ¿No? Que sería 1.158.940. La utilidad bruta calculamos como diferencia entre las ventas menos costos de ventas. Ahí está. Gastos operativos de las ventas representan el 26%. Por la diferencia vamos a tener el EBITDA. Utilidad bruta menos gastos operativos tenemos el EBITDA, que es
la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Ahí está. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. No dicen. Podemos ¿Entiende, avanzar. no? Sí. Muy bien. Ahora vamos con los intereses. Y luego, bueno, depreciación primero, ¿no? Depreciación. A ver, primero, ¿qué es una depreciación? ¿Qué es una depreciación? La pérdida de valor a través del tiempo. Ya, la pérdida de valor de los activos fijos que sufren al pasar el tiempo. Ok, muy bien. Entonces, un desgaste que sufren los bienes, ¿no? Los activos fijos. Entonces, las depreciaciones hay que calcularlas sobre los activos fijos. Y aquí lo tenemos los activos fijos. Tenemos en el 2017 por valor de 2.671.000, 2.900.000 y 3.204.000. Por ejemplo, el monto depreciable para el 2020 sería sobre los activos fijos que yo tengo al final, ¿no es cierto? Que serían 3.204.000. O tendría que trabajar con el activo fijo del 2020 para calcular la depreciación del 2020. ¿Cómo haríamos este tema? Por ejemplo, si las depreciaciones de este año 2021, tenemos que trabajar sobre los activos fijos que están en el 2020, ¿no? Sí, 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 licenciado, porque ya ese del 2020 ya ese es el valor actual con depreciación. Exactamente. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a calcular los porcentajes. ¿Saben qué porcentaje está depreciando? A ver, vamos a ir con esto. Esta va a resultar, por ejemplo, no puedo calcular el del 2017, por ejemplo. ¿Qué porcentaje se depreció en el 2017? Porque necesitaría los activos fijos del 2016, que no lo tengo. Entonces, del 2020. Entonces, 120.000 dividido entre 2.671.000, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a supuestos, colocamos depreciación igual 120.000 la depreciación del 2018 dividido entre los activos del 2017. Y esto representa un porcentaje del 4%. 5% en el 2019 y lo sacamos el promedio. Promedio. ¿Sería de cuánto? 5%, ¿no? Seguramente es 4 y algo, vamos a ver enseguida. 4.75. ¿Sí? Muy bien, entonces ya con eso puedo proyectar la depreciación. La depreciación va a ser entonces el 5% de ¿quién? El 5% de los activos fijos del 2019, que sería 3.204.000, que es 152.073. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, dicen. Utilidad operativa va a ser la diferencia entre la EBITDA menos la depreciación de los activos fijos. Y lo tenemos aquí. Intereses. Los intereses. Aquí vamos de la misma manera. A ver, vamos a ver. Vámonos al supuesto. Aquí tengo
una información bastante importante. Me dice, las inversiones de largo plazo, se refiere a esto. Aquí esto, ¿no? Inversiones de largo plazo. Las inversiones de largo plazo corresponden a inversiones en acciones que tienen la empresa en otra compañía. Ah, no, se está refiriendo a esto, al de arriba. Inversiones de largo plazo. ¿Okay? Son inversiones que tenemos en acciones en otras compañías. Luego dice, los documentos a pagar de largo plazo corresponden a la emisión de bonos corporativos, mismos que se terminarán de cancelar de aquí a 2 gestiones. Estos bonos pagan cupones anualmente del 6% y originalmente fueron emitidos a 5 años. Perfecto, fíjense, 6% son los cupones. Entonces aquí en mi supuesto tendría que dividirlo en 2 partes, los intereses. Por un lado voy a tener intereses de la deuda, intereses de la deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo y voy a tener los intereses de la deuda bancaria. Intereses, deuda bancaria. Y ya sabemos que los intereses de la deuda a largo plazo, ¿cuánto es? 6%, ¿no es cierto? Eso me lo dan esa información. %. Obviamente, este es mismo 6, va a venir aquí. Ahora bien. Insertar. Intereses, deuda a largo plazo. Okay. Si yo sacara los intereses, ¿cuánto correspondería, por ejemplo, en el 2019-18? Aquí, por ejemplo, esto es 6%. Lo voy a mantener aquí. Lo voy a poner manualmente porque es un dato conocido, ¿no? Fíjense que me da la información. 6. Podría sacar el promedio y me va a dar exactamente los mismos 6. No habría problema. No va a cambiar. Ahora, en el 2018, por ejemplo, ¿cuánto corresponden los intereses por la deuda a largo plazo? Me dice que es el 6%. ¿De quién? De la deuda de largo plazo, que sería de 65,000. No se olviden que los intereses siempre se calculan sobre el saldo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Como son deudas de largo plazo, como son bonos, como los bonos normalmente se hacen la devolución del capital al vencimiento, es por eso que las deudas de largo plazo mantienen constantes. Simplemente pagamos intereses y no hacemos devolución del capital, sino al vencimiento. ¿Estamos? Entonces tenemos los intereses que se van a pagar por esos deudas de largo plazo, que son cupones de 3.900 en cada uno de los periodos. Ahora, ¿cuánto tengo de intereses? Fíjense, tengo intereses de 76 en el 2017, 2018, 75 y 2019, 73. De estos 75 y de estos 73 corresponden a deudas de largo plazo 3.900. 3.900. ¿No? Como ustedes pueden ver, 3.900. Entonces, aquí es donde me voy a ir. Entonces, deuda bancaria. De los intereses totales de 75,000 del 2018, a deuda bancaria le va a corresponder menos los 3.900. Es decir, 71,100 y en el 2019, 69,100. ¿Estamos de acuerdo con eso, lo que estoy haciendo? Porque estos intereses es el total. Es el por el total de la deuda. Una parte corresponde a la deuda bancaria, que son las entidades financieras, deuda bancaria, y la otra corresponde a la emisión de bonos. Entonces, como ya sé cuánto es la tasa del cupón de los bonos, con eso calculo los intereses y por diferencia es el interés que tengo que pagar a las entidades bancarias. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Más o menos, si ustedes quieren, para entenderlo más fácil, es que esta deuda, ustedes tienen en 2 entidades bancarias y cada entidad bancaria obviamente tiene diferentes tasas y ustedes conocen una de las tasas de interés de uno de los bancos. Entonces, conociendo esa información, ustedes por diferencia pueden calcular cuánto de interés están pagando del otro banco. ¿Okay? Más o menos esa es la lógica que estamos utilizando. ¿Okay? Entonces, ahora con eso recién podría calcular los porcentajes. Lo mismo, 71,100 de intereses dividido entre la deuda bancaria. 87,000 más 696,000. Siempre se calcula sobre el saldo de la deuda, no sobre la deuda del año. Por ejemplo, estoy calculando la tasa de interés, ¿no? Aquí algo pasó. A ver, para que se vaya entendiendo más o menos. Quiero que se quede bien claro ese por qué utilizo el del año anterior, la deuda. A ver. Por ejemplo, aquí vamos a hacer deuda. Voy a poner deuda, más o menos que vamos a tener 10,000, digamos, ¿no? 10,000 dólares me presté del banco. El banco me está cobrando una tasa de interés del 15% por un plazo de 5 años. Ahí está, ¿no? Aquí voy a hacer el detalle. Voy a hacer mi cronograma de pagos. ¿Estamos? Para que se entienda. Voy a colocar periodo 1. Pongámoslo año 1. Vamos a asumir que estamos pagando anualmente. ¿Estamos? Para que sea más fácil entendible. Año 1, plazo 5 años. Ahí está. Muy bien. Ok. Voy a hacer por el sistema francés. En el sistema francés, lo primero que calcula es la cuota, ¿no es cierto? Entonces voy a calcular primero el pago de la cuota, es decir, la cantidad de dinero que tengo que pagar al banco periodo a periodo, es decir, año tras año. Pago de la cuota. ¿Cómo calculamos la cuota? Utilizo una función financiera, no necesito acordarme la fórmula de matemática financiera. Si ustedes recuerdan, seguramente la fórmula es la siguiente, ¿no? A ver. La fórmula sería cuota, por ejemplo. Cuota sería igual deuda por tasa entre 1 menos uno más la tasa elevado a menos el plazo. Ahí está. Eso sería la fórmula si ustedes quisieran calcular la cuota de manera manual. Que me está diciendo deuda por tasa dividido entre 1 menos 1 más la tasa elevado a menos el plazo, que sería 5. Es decir, cada año ustedes tendrían que ir a pagar al banco un valor de 2,983 durante 5 años para saldar su deuda. Entonces, fíjense, bueno, yo me acuerdo porque normalmente los utilizo, ¿no? Pero considero que ustedes no se acordaban de esta fórmula. Pero eso no es problema. Ustedes podrían utilizar una función que se llama pago y calcular la cuota. Entonces, lo único que vamos a hacer es alimentar la información que me va solicitando esta función. La primera información que me solicita es la tasa, 15%, punto y coma. Luego me pide NPER. NPER es el plazo, que sería 5 años. Y luego el valor actual. El valor actual sería la deuda. Y la deuda siempre va a ser con negativo porque la función asume como flujo. Entonces, la deuda de 10,000. Cerramos paréntesis y le damos enter. Si usted puede revisar, es exactamente lo mismo. El mismo importe, ¿no? Y esto usted puede replicar para los 5 años. Entonces, ahí usted puede ver
que esa es la cuota que tenemos que realizar durante 5 años. Luego tengo que calcular el pago de interés, es decir, cuando yo voy y pago una cuota al banco, estoy pagando dos cosas. Estoy pagando una parte que es intereses y la otra parte que es mi deuda. Pago de intereses. En el año 1, estoy pagando una cuota de 2.983. Mi pregunta es, de estos 2.983, ¿cuánto estoy pagando de interés? ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos? Va a ser saldo de la deuda por tasa. Ahí está. Mi pregunta es, ¿esta deuda cuándo la hemos obtenido? ¿Cuándo le hemos obtenido la deuda? ¿En el año 1 o en el año 0? Año 0. En el año 0. Año 0 es anterior y esto ya estoy en el año 1. Si usted hace su flujo, aquí está el año 0, aquí es donde yo me presté 10,000 y las condiciones de crédito decían que cada año tengo que pagar una cuota. Aquí es lo que estoy pagando la cuota. Año 2 pago otra cuota, ¿no? Año 3, sucesivamente hasta el año 5. ¿Correcto? La deuda está hace un año atrás, en el año 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, para calcular el interés del año 1, el interés del año 1, estoy utilizando la deuda que estaba en el año 0, del año anterior. Eso es lo que quería que entiendan. Entonces, fíjense. Dice que el interés es saldo de la deuda. Me presté 10,000. De esos 10,000, tengo que pagar el interés el 15%. Es decir, de los 2.983 que yo estoy pagando al banco, corresponde a pago de intereses 1.500. Por lo tanto, la diferencia va a ser el pago de capital. En otras palabras, el pago de la deuda. Es decir, al pagar mi primera cuota, va a disminuir mi deuda ¿en cuánto? Si estoy pagando 2.983, de los cuales corresponde a intereses 1.500, entonces mi deuda va a disminuir en 1.483. Es decir, mi saldo de la deuda después de pagar la primera cuota va a ser igual a ¿cuánto? 10,000 menos 1.483. Ese va a ser mi saldo de la deuda. Entonces, fíjense, se calculan los intereses sobre el saldo anterior. Lo mismo. Para el año 2 voy a calcular los intereses. Lo mismo. Saldo de la deuda. Tengo que preguntarme, ¿cuál fue el saldo de la deuda al final del año 1? 8.517. Por la tasa del 15%. Y esto yo puedo inmovilizar y replicar hacia la derecha. En los demás me sale 0, sí, justamente porque aún no tengo el saldo de la deuda al final del año 2. En el año 2, ¿en cuánto va a disminuir mi deuda? Si estoy pagando 2.983, de los cuales 1.278 corresponde a pago de intereses, entonces mi deuda va a disminuir ¿en cuánto? 2.983 menos 1.278, es decir, va a disminuir en 1.706. Es decir, después de pagar mi segunda cuota, ahora mi deuda es de, aquí hay un error. Después de pagar mi segunda cuota, mi deuda entonces es 8,000 que era mi deuda antes, ya no 10,000 porque ya había pagado una parte, menos el capital. Es decir, ahora mi deuda 6.811. Y esto ya puedo replicar hacia la derecha y esto también hacia la derecha. Y ustedes pueden ver que una vez haber pagado la cuota número 5, ustedes quedan saldados su deuda. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que el interés se va calculando sobre el saldo anterior, sobre el saldo del año 1 para el interés del año 2. Para calcular el interés del año 3 se utiliza el saldo de la deuda del año 2. Y así sucesivamente.
Es por eso que nosotros estamos haciendo esa operación. Es por eso que aquí los intereses del 2018 son de la deuda del 2017. Tal cual como acabo de explicar en la tabla de amortización. Entonces, estos intereses se pagó por la deuda del 2017. Entonces, la deuda del 2017 lo tenemos aquí. Lo tenemos del 2017 de corto plazo 87,000 y de largo plazo 896,000. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y esto yo puedo replicar y determinar los porcentajes. 7 y 8%. Ahí como está molestando. Ahora sí. Ahí está. Ahora lo único que voy a hacer es sacar el promedio. Promedio. Y ya está. Esa es la tasa de interés que voy a utilizar entonces. Ahí está. Muy bien. Lo primero que hago entonces aquí es calcular el interés de la deuda de largo plazo, que son los bonos, que son el 6%. ¿El 6% de quién? De la deuda de largo plazo del 2019. Entonces, de la deuda de largo plazo del 2019. En este caso no va a cambiar porque es exactamente lo mismo del 2019, ¿no? Ya estoy proyectando para el 2020 por si acaso. Por eso estoy utilizando deuda del 2019. Que va a ser los mismos 3,900. Va a ser los mismos 3,900. Intereses. Deuda bancaria. Intereses de la deuda bancaria. ¿Cómo calcularía eso? Muy bien. ¿Cómo calculamos entonces? 7% de quién? De la deuda del 2019, ¿no es cierto? De la deuda del 2019. Deuda 2019 es el de corto plazo más el de largo plazo. Es decir, esto es un importe de 73,129. Por lo tanto, el interés total sería la sumatoria de ambos, ¿no? 3,900 más 73,000. Ese es el interés que va a figurar en mi estado de resultado. Si me voy al estado de resultado, el interés va a ser 3,900 que corresponde a las deudas de largo plazo más 73,000 que corresponde a las deudas bancarias, tanto de corto y de largo plazo. Es decir, 77,029 dólares. No sé si en ese punto hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No, Licen. Perfecto. Entiende. Muy bien. Por diferencia tenemos la utilidad después de impuestos, ¿no? Luego tenemos otro ítem más, otro rubro que son ingresos no operacionales. En cuanto a los ingresos no operacionales, nos dicen que van a permanecer estables también. Entonces lo que voy a hacer para ello es sacarlo el análisis vertical. Voy a preguntarme qué porcentaje representa los ingresos no operacionales de los ingresos, es decir, de las ventas. En este caso me dice que representa el 7, 4 y 2%. Por lo tanto, lo sacamos un promedio como representativo. Un promedio. Le damos enter. Y eso va a ser el porcentaje para proyectar. Entonces, aquí yo tendría que calcular el 4% de las ventas. Entonces, me voy a estado de resultado. Ingresos no operacionales va a corresponder de las ventas el 4%. Ahí está.
Por diferencia, utilidad después de impuestos menos ingresos no operacionales, o en este caso más, ¿no? Porque son ingresos, no son egresos. Por lo tanto, aquí debería estar sumando. ¿Ok? Estar sumando, entonces, tenemos 420.018. Muy bien. Ahora lo que tenemos que sacar es el impuesto a las utilidades. El IWE. ¿Cuál es la alícuota del IWE? $25. Muy bien, el 25%. Entonces, eso es una información todos los años, ¿no? 25%, eso no va a cambiar, salvo y cuando que haya un nuevo decreto o cambie la política económica del gobierno de turno y decreten una nueva alícuota. Pero por ahora no hay perspectiva de que cambie ese impuesto a las utilidades. Por lo tanto, mantendrá en 25%. Entonces sacamos el 25%. ¿A quién? ¿A la utilidad antes de impuesto o a las utilidades después de impuestos? Ajá, aquí hay un problema, ¿no? Esto es utilidad después de intereses. ¿Estos ingresos no operacionales son deducibles de impuestos? No, ¿no es cierto? Porque no corresponde a la actividad principal del negocio. Por lo tanto, el 25% que le debo sacar como impuesto a las utilidades es a las utilidades después de intereses. A esto de acá. Por el 25% que está en el supuesto. Que sería 80.597. No a 420. ¿Por qué? Porque son ingresos no operacionales que no corresponden a la actividad principal del negocio. Simplemente el impuesto a las utilidades se graban aquellas actividades que son principales del negocio, es decir, a los ingresos y egresos operacionales. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, por diferencia entre utilidad antes de impuestos y impuestos, vamos a tener la utilidad del periodo, que viene a ser de 339.421. Como ustedes pueden ver, ya tenemos proyectado el estado de resultado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? ¿Todo perfecto? Ninguna dice hasta el momento. Muy bien. Ahora vamos con el balance. Esto ya está, el resultado ya está. Vamos con el balance. ¿Qué información tenemos para el balance? Dice, no se requiere nueva deuda bancaria y se debe pagar una cuota de capital igual a la gestión 2019. No se adquiere nueva deuda bancaria y se debe pagar una cuota de capital igual al 2019. Muy bien. Está hablando de esto. ¿No? De esto. No vamos a tener más deudas, pero sí se debe pagar una cuota capital, lo mismo que pagamos en el año anterior, que es 2019. Entonces, volviendo al supuesto aquí, al ejemplito, por ejemplo, esta deuda de 10.000, ¿es de corto o es de largo plazo? ¿Son de corto o largo plazo? Largo plazo, 5 años, ¿no? Pero fíjense, esa deuda de largo plazo lo vamos a dividir en corto y en largo plazo. ¿Cuáles son las deudas de corto plazo? Aquellas deudas que se tienen que pagar dentro de los 365 días, es decir, dentro de los 12 meses, dentro de los 1 año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta deuda que yo debo 8.517, hay una deuda, hay una partecita de esta deuda que se tiene que pagar dentro del año. Eso va a registrarse en deudas de corto plazo, es decir, dentro del pasivo corriente. Y el saldo se tiene que registrar en deudas de largo
plazo. No porque la deuda justamente sea de corto plazo, no, porque yo tengo que pagar una partecita de la deuda dentro del año. Eso se registra dentro del pasivo corriente. Entonces, ¿cómo lo haría esa operación? ¿Cómo clasificaría entre deuda de corto plazo y largo plazo? La deuda de corto plazo vendría a ser la cuota, ¿sí? Pero no olvidemos que este monto que yo estoy pagando la cuota, una parte es intereses y la otra parte es el pago de la deuda en sí. Una parte de la deuda. Esto, intereses, va al estado de resultado. Lo único que viene y disminuye al balance general es esta parte de acá. Entonces, la cuota no, desecho por esa razón. Porque la cuota está compuesto por interés y está compuesto por capital o pago de la deuda. Por ejemplo, en el balance dentro del pasivo corriente yo tendría que registrar lo que voy a pagar de capital en el año 2. Eso es lo que debo registrar. Los 1.700. Estos 1.706 tengo que pagar en el año 2, es decir, dentro de un año, que está dentro del corto plazo. Pero ¿cuánto era mi deuda? Mi saldo de la deuda, 8.517. Menos lo que yo tengo que pagar una partecita en el año siguiente, entonces mi deuda de largo plazo va a ser 6.811. Y así esto yo puedo replicar hasta aquí, ¿no? Y esto lo mismo restamos y ahí está. Entonces estos son los que van a figurar en el pasivo corriente y estos figuran en el pasivo no corriente, como obligación de largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? No es porque efectivamente la deuda sea de corto plazo, no, sino que una parte de la deuda tengo que pagar en el corto plazo, los demás en el largo, porque los demás tengo que pagar dentro de 3 años, 4 años y 5 años. ¿Sí? Entonces, es por eso que está figurando aquí, ¿no? Por eso ahí tenemos de corto y de largo plazo, no porque justamente esto sea de corto plazo, sino tenemos que pagar dentro del año. Entonces, bajo ese supuesto, lo que me dice aquí es que no se adquieren nuevas deudas, no va a haber nuevas deudas y se debe pagar una cuota de capital igual a la gestión 2019. Entonces, significa que yo tengo que pagar una cuota de capital equivalente al 2019, que sería esto de acá. Me dice el mismo importe. Eso me dice el supuesto, ¿no? Se debe pagar una cuota de capital igual a la gestión 2019. En la gestión 2019, fíjese, tengo que pagar esto. Entonces voy a pagar ese importe para el 2020, que me va a servir para el 2021. Entonces, la deuda de largo plazo sería lo que debía de estos 861,000, se ha ido a corto plazo este importe. Entonces, la diferencia es lo que vamos a tener de deuda a largo plazo, es decir, 861,000 menos 130,000. Es decir, vamos a tener una deuda de 730,000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto. Muy bien, ya tenemos proyectado las deudas. ¿Qué más nos dicen? A ver, vamos al supuesto. La empresa requiere cambiar sus políticas de administración de corto plazo. Periodo de cobro, periodo de inventario y periodo de pago. 30, 90 y 100 días. Entonces, eso como supuesto. Periodo de cobro. Periodo de inventario. Y periodo de pago. Nos dicen que la nueva política va a ser 30, 90 y 100. 30 días aquí, 90 días aquí y 100 días aquí. Eso ya no nos plantean como política. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula este plazo promedio de cobro?
El plazo promedio de cobro es igual a ¿qué? Cuentas por cobrar por 360 dividido entre las ventas, ¿no? Entre las ventas. Yo tengo información de plazo promedio de cobro que es 30 días. Tengo la información, las ventas, que ya las tengo proyectadas para el 2020. Y lo que no tengo es, esto sí que es dato conocido, son los días comerciales que tiene un año, 360 días. Lo que no tengo es esta información. Esto es lo que no tengo. Entonces tengo que despejar cuentas por cobrar. ¿Cómo despejaríamos? ¿Cómo despejamos las cuentas por cobrar? A ver, ¿dónde están los bachilleros en humanidades? Ventas pasa a multiplicar y 360 a dividir. Muy bien, tengo que despejar cuentas por cobrar. Ventas pasa a multiplicar al plazo promedio de cobras y 360 a dividir. Muy bien. Entonces, cuentas por cobrar va a ser igual al plazo promedio de cobro por ventas dividido entre 360. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo hacemos para inventarios. Voy a copiar esto. Y ahí está. Plazo promedio de inventarios se calcula. Inventarios por 360 dividido entre costo de ventas. Entonces aquí despejando inventarios va a ser igual a que al plazo promedio de inventario por costo de ventas dividido entre 360. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, el plazo promedio de pago. Plazo promedio de pago. ¿A qué es igual eso? A cuentas por pagar. Cuentas por pagar por 360 dividido entre compras. Por lo tanto, yo necesito cuentas por pagar. Va a ser igual. Compras pasa a multiplicar al plazo promedio de pago. Por compras. Dividido entre 360. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos información entonces para poder calcular. Entonces vámonos al balance general. Ya estamos proyectando cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar va a ser igual a ¿qué? Al plazo promedio de cobro por las ventas. Las ventas están en el estado de resultados del 2020. Dividido entre ¿cuánto? Entre 360, que son los días del año comercial. Es decir, tenemos unas cuentas por cobrar de 192.163. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes quieren simplemente para comparar cómo era históricamente el plazo promedio de cobro, fíjense. Dice cuentas por cobrar por 360 dividido entre ventas. Entonces serían cuentas por cobrar por 360 dividido entre las ventas. Las ventas lo tenemos aquí. Eran 44 en el 2017, 2018 64 y 2019 51 días.
Fíjense, había unos problemas en las cuentas por cobrar. Es por eso que está mejorando esas políticas. O sea, quieren ser estricto en 30 días. Entonces, hay que implementar nuevas políticas para poder disminuir ese plazo promedio de cobro a 30 días. ¿Estamos? Y eso es uno de los planes que ellos están pronosticando. Muy bien. Inventarios. Hacemos exactamente lo mismo. Colocamos igual. Plazo promedio de inventario por costos de ventas. 1.158.000 dividido entre 3. 60, es decir, 289.735. Realizable, exactamente lo mismo que inventarios. Exigible, exactamente lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? No, Lisa. Muy Podemos bien. seguir. Ahora, aquí aparece una nueva cuenta que no tenemos información. Las compras. ¿De dónde sacamos las compras? Ustedes recordarán en contabilidad. En contabilidad, ustedes tenían lo siguiente, ¿no? Les decían, ¿no? A ver, vamos a recordar un poquito contabilidad. Recuerdo esos tiempos cuando daba clases de contabilidad. El costo de ventas o el costo de mercadería vendidas era igual a ¿qué? Al inventario inicial más las compras menos el inventario final, ¿no ven? Ahora bien, si yo quisiera obtener las compras, tendría que despejar simplemente, ¿no es cierto? Porque yo voy a tener dato conocido que son costos de ventas, tengo conocido inventario inicial, inventario final también. Lo que necesito es esta información. Entonces, las compras serían igual a ¿qué? Compra va a ser igual a ¿qué? A ver, costo de ventas. Vamos a empezar por ahí. Costo de ventas. Este inventario inicial que está restando pasaría a, perdón, que está sumando pasaría a restar, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Este inventario, por ejemplo, inicial que está sumando a las compras va a ir a restar al costo de ventas, ¿no? Y este inventario final que está restando pasaría a sumar al costo de ventas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí, más el inventario final. Ahí está. Y con eso, yo ya puedo obtener lo que son las compras. Entonces, vamos a obtener las compras. Compras. No voy a poder obtener las compras para el 2017. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a tener las compras del 2017? Vámonos, porque necesito un inventario final y necesito un inventario inicial. Fíjense, necesito el final y necesito un inventario inicial. Entonces, si yo me voy al balance general, ustedes tienen, por ejemplo, aquí los inventarios. Y lo que yo quisiera preguntar es lo siguiente. Si yo quisiera calcular el inventario final del para el 2018, ¿cuánto es y cuál sería el inventario inicial para el 2018? Estos 283 para el 2018, ¿sería inventario final o inicial? Este 283,000. ¿Sería inventario final o inicial para el 2018? Final. Final, porque es al cierre de la gestión. Eso me va a servir, si quieren, como inventario inicial para el 2019. Entonces, esto es inventario final para el 2018. ¿No? Inventario final para el 2018. Y para el 2018, ¿cuál sería el inventario inicial?
272,000. 272,000. Porque eso es con lo que yo cerré el 2017. Si ustedes quieren, al 31 de diciembre. Al día siguiente voy a iniciar con 172,000 de inventario, ¿no? Que sería el inicial. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que ya lo hemos comprendido eso, entonces hacemos la operación. Entonces, fíjense, compras para el 2018 va a ser igual a ¿qué? Dice costo de ventas. Eso lo tenemos en el estado de resultado. Costo de ventas menos el inventario inicial, que sería 172,000, más el inventario final, que sería 283,000. Por lo tanto, el valor de las compras es 1,011,000. Para el 2018 y para el 2019 sería 1,070,000. Y para el 2021, las compras serían ¿cuánto? 1,095,000. ¿Estamos de acuerdo? Con eso ya estamos en condiciones de calcular cuentas por pagar. Entonces vámonos. Cuentas por pagar. Colocamos igual. Nos dice plazo promedio de pago por las compras, que es 1,095,000, dividido entre los 360 días del año. Ahí está. Muy bien. Preguntas hasta aquí. No sé si hay. Perfecto. Eso significa que está bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Vamos con el lado del activo del balance. ¿Qué informaciones nos faltarían? Caja y banco. No sé si hay alguna información sobre caja y banco. Veamos. Dice, se requieren realizar inversiones nuevos en activos fijos de 200,000. Entonces, activos fijos. Inversiones en activos fijos. Inversiones en activos fijos. Dice que va a ser por valor de ¿cuánto? $200,000. $200,000. Entonces, eso va a ir en el balance de activo fijo. Este valor de 3,204,000, que es de activo fijo, va a incrementarse en 200,000. Ahí está. Depreciación acumulada. Sería la depreciación del año anterior, que sería 2019, más la depreciación del 2020, que está en el estado de resultado. 152,073, ¿no? Por lo tanto, fíjense que ya tengo activo fijo neto. Activo no corriente todavía no, porque me falta una información que son las inversiones de largo plazo. ¿Okay? Luego, caja y banco. Vamos con caja y banco. A ver qué hay información de caja y banco. Las inversiones de largo plazo en la gestión 2020 se tienen previsto que alcancen a la suma de 620,000. Ah, ya. Porque no se recibirán los dividendos, sino que serán reinvertidos en la misma. Ah, fíjense. Las inversiones de largo plazo en la gestión 2020 se tiene previsto que alcance la suma de 620,000. Inversiones de largo plazo. Inversiones de largo plazo. Nos dice que va a alcanzar un importe de $620,000. $620,000. Ahí está. Entonces aquí tenemos esto, vamos y traemos, ¿no? Directamente. Ahora sí ya puedo tener el activo no corriente. Muy bien. Nos falta caja y banco. Vamos más. Luego nos dice, la empresa necesita de un saldo mínimo de caja de $300,000. Entonces, necesita un saldo mínimo de caja. ¿De cuánto? $300,000. $300,000, ahí está. $300,000. Muy bien. Tenemos disponible. Con ello tenemos el activo corriente. Por lo tanto, activo corriente más no corriente, vamos a tener el total activo. Creo que hasta ahí tenemos completado
una parte del balance que viene a ser las inversiones, como ser los activos. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Antes de continuar. Sigamos, Licen. Perfecto. Está bien. Muy bien, vamos con el lado del pasivo para ir completando entonces. Otras cuentas por pagar. Ah, ya, cuentas por pagar lo tenemos. Otras cuentas por pagar. No sé si hay información sobre eso. A ver. Me ayuda a buscar. Dice ingresos crecerán en promedio histórico, costo de venta, gasto operativo, depreciaciones, operaciones, tiene comportamiento estable. Deuda y no hay nada por aquí. Inversiones. No tenemos información para esto. No tenemos información. Entonces, si no tengo información, lo que voy a hacer es utilizar un comportamiento estable con relación al pasado. Para ello, entonces, lo que voy a sacar es un análisis vertical. ¿Estamos? Entonces, voy a ponerme aquí, voy a hacer un supuesto. Otras cuentas por cobrar, ¿no? Otras cuentas por pagar. Entonces, voy a preguntarme qué porcentaje representa estas otras cuentas por pagar del total pasivo. Fíjense, del total pasivo. ¿Qué porcentaje? No, porque es una deuda. Del total pasivo. Por ahí podría tomar en cuenta de las ventas también, pero prefiero con las deudas. Ahí está. 3, 8 y 9%. ¿Y cuál sería el promedio? Sería... Eso va a depender, por ejemplo, del profesional, ¿no? Alguien dirá, yo prefiero sacar la proporción o el porcentaje que representa otras cuentas de las ventas, porque está relacionado por esto, por esto. Entonces, cuando usted conozca la empresa, ya usted va a saber por qué está compuesto las otras cuentas por pagar. ¿A qué corresponde? Por ahí corresponde a los impuestos. Si correspondiera a los impuestos, si quieren, lo vamos a hacer. Si correspondiera a los impuestos por pagar, entonces sí estaría relacionado con las ventas. Entonces ahí tendría que, en vez de dividir entre el total pasivo, tendría que dividir entre las ventas. Porque no se olviden que los impuestos están relacionados con las ventas. Entonces ahí ya tengo un promedio de 5%. Eso podría utilizar. Entonces voy a suponer, como no tengo información de esto, aquí corresponde en realidad las otras cuentas por pagar, voy a suponer que son a los impuestos, por lo tanto, voy a utilizar como referencia la proporción hacia las ventas. ¿Estamos? Con eso ya podría proyectar estas otras. Entonces, le digo, corresponde el 5% de ¿quién? De las ventas del 2020. 2.305.000, que son 123.000. Con eso ya tengo pasivo corriente completado. Deudas de largo plazo, eso tengan en cuenta de que dice que vence dentro de 2 años todavía, ¿no? Fíjense. Los documentos a pagar de largo plazo corresponden a la emisión de bonos corporativos, mismos que se terminarán de cancelar de aquí a 2 gestiones. O sea, recién se va a pagar el total del capital de aquí a 2 años. Entonces, la deuda va a seguir manteniendo en 65.000. Y esto... Sumamos deuda de largo plazo más crédito bancario, tenemos el pasivo no corriente. Muy bien. Utilidad del periodo para el 2020 lo sacamos del estado resultado, que son 339.421. Utilidades acumuladas, vamos a ver enseguida, capital social y ajuste de reservas. No sé si hay alguna información sobre eso. Vamos a volver al caso. Creo que no hay información sobre ello. No tenemos información sobre ello. Entonces, si no tengo información, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es mantenerlo. Voy a asumir que no hay más inyección de capital por parte de los socios, es decir, mantiene el capital social. Los ajustes y reservas lo voy a sacar
una proporción del patrimonio. Estamos para no mantenerlo. El capital social sí tiene lógica que yo mantenga, es decir, que no inyectemos más capital a la empresa, ¿no? Tiene lógica. Pero el ajuste de reservas, ustedes saben muy bien que el capital social se hace una actualización periodo a periodo con el UFB, ¿no es cierto? Como no tengo esa información, podría buscar la información, lo podría encontrar en la página del Banco Central. Pero para no complicarme tanto, lo que voy a sacar es qué porcentaje representa ajustes y reservas del valor del patrimonio, para que me sirva como representación para proyectar. Entonces aquí es reservas, ¿no? ¿Cuál es la cuenta? Ajustes y reservas, ok. Ajustes y reservas. Entonces digo, a ver, ¿qué porcentaje representa la cuenta ajustes y reservas del total patrimonio? Entonces, esto me dice que es de 23, 24 y 18%. El promedio, 22%. 22%. Por lo tanto, eso me va a servir para poder proyectar. Ahí está. Vamos a sacar del capital social, ¿les parece? Porque el ajuste se hace sobre el capital social, ¿no? Para que no sea tan bastante el monto. Ok. Ahí está. Sobre esto, el 79%. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Total patrimonio. Ahí vamos. Total pasivo más patrimonio. A ver. ¿Cómo yo podría calcular? Por el total pasivo ya puedo sumar aquí. Ustedes saben muy bien que por ecuación contable el activo tiene que ser igual a ¿qué? Al pasivo más patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, este activo tiene que ser igual a esta cuenta pasivo más patrimonio. Lo voy a colocar por aquí para que ustedes lo puedan tener. Fíjense. El activo, ustedes saben muy bien que tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? El pasivo, el activo tenemos una cuenta total, no hay problema. Ya está completo la cuenta del activo. La cuenta del pasivo también está completa. Fíjense, está completo la cuenta del pasivo. El patrimonio es la cuenta que hay, que falta un rubro, que viene a ser las utilidades acumuladas. No, ese es lo que me faltaría. Entonces, lo que voy a hacer es desglosar la cuenta patrimonio. Entonces voy a colocar aquí, el activo va a ser igual al pasivo, más el patrimonio aquí es igual al capital social, más ajustes y reservas, más utilidades acumuladas y más la utilidad del periodo. Activo es una cuenta conocida, pasivo es una cuenta conocida, capital social es una cuenta conocida, ajustes y reservas es una cuenta conocida, utilidades acumuladas, esa es la que no conozco, y utilidad del periodo es una cuenta conocida. Entonces, lo que tengo que despejar son las utilidades acumuladas. Entonces, vamos a despejar las utilidades acumuladas. ¿A qué sería igual utilidad acumulada? Al activo, el pasivo que está sumando pasaría a restar al activo. Capital social que está sumando también pasaría a restar. Ajustes y reservas está sumando también pasaría a restar. Utilidad del periodo que está sumando también pasaría a restar al otro miembro. Por lo tanto, ya lo tengo despejado las utilidades acumuladas. Por lo tanto, esto va a ser igual, dice activo 3.367.825
menos el pasivo de 1.354.343, menos el capital social 582.000, menos el ajuste y reservas 459.000 y menos utilidad del periodo 339.000. Tengo una utilidad acumulada de 603.816. Ahora ya tengo completo la cuenta del patrimonio, ya está sumado y total pasivo más patrimonio vamos a tener de 3.367.825. Y ustedes pueden ver que está cuadrando el pasivo con el activo. Ya la cuenta o nuestro balance queda cuadrada por ecuación contable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya ustedes han respondido una pregunta. Les decía, proyecten los estados financieros como ser estado, resultado y balance general para el 2020. Ya está. Pero había otra pregunta más que les pedían. ¿Recuerdan cuál era? El dividendo máximo a pagar en la gestión 2020. Es decir, para la gestión que estamos proyectando. ¿Cómo podría calcular esa información que me están solicitando? ¿Cómo podrían soltar? A ver, vamos a ir analizando un poquito. Si yo no tuviera que pagar nada de dividendos en el 2018, ¿cuánto debería figurar de utilidad acumulada en el periodo 2020? Si yo no pagara un centavo de dividendos en la gestión 2019, ¿cuánto debería figurar como utilidad acumulada? Si en el 2019 no se paga las utilidades como dividendos o no se distribuyen las utilidades como dividendos en la gestión 2019, la utilidad acumulada que tenía que figurar en el 2020 tiene que ser ¿cuánto? La utilidad acumulada del 2019 más la utilidad del periodo del 2019. Es decir, debería figurar como utilidad acumulada 1.100.250. Esto tenía que haber figurado si no se hubiera distribuido un centavo de las utilidades como dividendos. Pero ¿cuánto está figurando? ¿Cuánto está figurando? ¿Cuánto figura? ¿Cuánto es el monto? ¿Se ve o no se ve? ¿Cuánto está el monto? Por la suma, dice Lisen, perdón. No, o sea, a ver, volvemos al inicio. Si no se hubiera distribuido un centavo de las utilidades como dividendos, en la utilidad acumulada de la gestión 2020 debería figurar 1.100.250. Si no se hubiera distribuido un centavo de las utilidades como dividendo de la 2019. ¿De dónde sale este 1.100.000? De la sumatoria de la utilidad acumulada del 2019 más la utilidad del periodo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Primero, o empecemos por allá. ¿Cuándo se distribuye dividendos? Cuando hay utilidad. ¿Estamos de acuerdo? En el 2019 se mostró utilidad, 247.250. Y además tenía una utilidad acumulada. Si no hubiera distribuido nada de esta utilidad, tenía que figurar como utilidad acumulada en el 2020 1.100.250. Pero ¿cuánto está figurando como utilidad acumulada en el 2020? Menos. 632.800.
16. Entonces, ¿qué pasó con la diferencia? De 1.100.000 hay una diferencia a 632.000 de 464. Entonces, esto es el dividendo máximo que se pagó, que va a ser igual a la utilidad acumulada del 2019 más la utilidad del periodo del 2019 menos la utilidad acumulada del 2020. Ese es el dividendo máximo que se puede pagar en el 2020. Y eso es justamente lo que les estaba preguntando, ¿no? En el caso. Aquí fíjense, lo decía, ¿no? Esa era la pregunta clave, ¿no? Porque los accionistas querían saber cuánto tenían que recibir o podrían recibir como dividendo máximo en la gestión 2020. Aquí está, ¿no? Además, le ha encargado de informar el monto máximo de dividendos que podrán recibir los accionistas en la gestión 2020. Entonces, ¿cuánto es el dividendo máximo que ellos podrán recibir en el 2020? 467.434. ¿Cómo lo calculamos? Por la diferencia. Lo que tenía que ver en utilidad acumulada y como no hay ese valor, entonces la diferencia significa que se distribuyó. Si usted quiere más o menos lo siguiente, a ver, vamos a imaginar un caso hipotético para que se entienda. Vamos a imaginar, hoy es día martes, ¿no es cierto? Martes. Voy a asumir que el día lunes, ayer, usted cerró a medianoche con 50 bolivianos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y hoy, durante el día, usted ha tenido un ingreso de 100 bolivianos. Si hoy no hubiera gastado nada de dinero, ¿con cuánto de dinero usted tenía que haber cerrado hoy? Si hoy no gastó un centavo, ¿con cuánto de dinero tenía que cerrar el día hoy martes? Con los 50. No, a ver, 50 el día lunes con lo que cerraste, o sea, hoy, es decir, martes iniciaste con 50 y justamente hoy martes tuviste un ingreso de 100. Y durante el día no gastaste un centavo, ¿cuánto deberías tener al final del día? 150. 150. ¿Correcto? Ese es lo que deberías tener. Ahora, si de repente usted revisa su bolsillo o su cartera o su billetera y tiene 80 y yo te preguntara, tienes 80 y te pregunto, ¿cuánto gastaste? ¿Cómo podrías calcular eso? Lo que tenías con lo que iniciaste el martes, con lo que te ingresó el día martes, menos lo que tienes en este momento. Es decir, ¿cuánto te gastaste? 70. 70. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, tal cual. Ok. ¿Perfecto? Bien, sí, jóvenes. Sí. Esto es planificación financiera, jóvenes. Esto les va a ayudar, obviamente, ya para anticipar cuáles son, por ejemplo, la posición financiera de la empresa. Aquí podemos hacer un análisis horizontal, podemos hacer un análisis vertical, podemos hacer un análisis de las razones financieras para ver o para analizar liquidez, para poder analizar la rentabilidad, para poder analizar la solvencia de largo plazo y la eficiencia. ¿No? Para ver, pues yo me estoy anticipando para el 2020. Obviamente ya estamos en el 2020, pero este es un caso antiguo más o menos, pero piensen que esto es un proyectado. Entonces ya ustedes más o menos dicen, en el 2020 vamos a tener una utilidad de 339.421. Ya estás anticipándote que eso va a ser tu utilidad. ¿No? Sí. Ahora, si en caso quisieras incrementar esta utilidad por ahí, usted no se acerca a lo que estás proponiendo, por ahí podrías mejorar en tus ventas, por ahí hacer un ajuste en tus costos, porque no te olvides que esto es a futuro, o sea, se puede solucionar todavía en el camino. ¿No? Exacto. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? No dicen, ¿así va a ser el examen? Así va a ser. No. Exactamente. ¿No? Entonces aquí podemos ajustar algunas cuentas. Si queremos mejorar algunos resultados aún todavía, podemos hacerlo. Por ahí, al determinar o al hacer un análisis, me dice que
tenemos excesivos costos, entonces estamos a tiempo para poder corregir eso. Por ahí, ajustar algunos costos para que podamos incrementar esta utilidad. O sea, se pueden todavía modificar cierta cosa. Para eso sirve la planificación. Y lo mismo, ¿no? En los bancos, cuando ustedes van a solicitar un crédito, les va a pedir su información histórica y les va a pedir sus proyecciones, ¿no? Y ahí el banco lo que hace es analizarlos en temas de liquidez, solvencia de largo plazo, que es endeudamiento, la rentabilidad y cómo está siendo administrado la eficiencia, ¿no? Sí. Bien, jóvenes, entonces aquí vamos a quedar. Voy a parar la grabación aquí.